Le prohibí a mi hijastra que estemos solo porque ella se comporta como una niña de mami y se porta muy bien, pero cuando mi esposa no la ve se vuelve malvada y manipuladora. Todo comenzó cuando noté que la actitud de mi hijastra cambiaba dependiendo de quien estuviera presente. Frente a su madre, era la hija perfecta, educada, cariñosa y obediente. Pero en cuanto nos quedábamos solos, su comportamiento se transformaba por completo. Recuerdo la primera vez que me di cuenta de esto. Estábamos en la sala viendo televisión mientras mi esposa preparaba la cena en la cocina. Sofía, mi hijastra, sonreía y hablaba de su día en la escuela con entusiasmo. Todo parecía normal hasta que mi esposa salió de la habitación por un momento. Tan pronto como desapareció de nuestra vista, la sonrisa de Sofía se desvaneció y su mirada cambió por completo. ¿Por qué te sientas ahí?, me preguntó con un tono de voz seco. Me sorprendió su cambio repentino. Solo estoy viendo la televisión, respondí. No me gusta que te sientes ahí. Ese es el lugar de mi papá, dijo con frialdad. No quise darle importancia y me limité a cambiar de asiento, pero algo dentro de mí sintió que esto no era un simple comentario. Algo en su mirada y en su actitud me hizo sentir incómodo. Sin embargo, cuando mi esposa volvió con un vaso de agua, Sofía cambió de inmediato. Su voz se volvió dulce otra vez. Gracias, mami, dijo con una gran sonrisa. Me quedé observándola, confundido. ¿Había sido mi imaginación o realmente había visto una faceta completamente diferente en mi hijastra? Con el tiempo, empecé a notar patrones similares. Cuando mi esposa estaba presente, Sofía era atenta y amable, incluso cariñosa conmigo. Pero en el momento en que nos quedábamos solos, sus actitudes cambiaban. A veces hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de vestir o sobre cómo me sentaba en la mesa. Otras veces, simplemente me ignoraba por completo. Un día, cuando mi esposa salió de compras y me dejó solo con Sofía, la situación se tornó aún más incómoda. Estábamos en la sala, cuando ella dejó caer intencionalmente su jugo sobre la alfombra. Mira lo que hiciste, me dijo, mirándome con una expresión que no coincidía con su tono de voz. Yo. Pero si fuiste tú quien lo derramó, respondí, sorprendido por su acusación. Si mami pregunta, diré que fuiste tú, respondió con una sonrisa cínica antes de irse a su habitación. Esa fue la primera vez que sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era una simple travesura, Sofía estaba manipulando la situación a su favor. Cuando mi esposa regresó, mi hijastra corrió a recibirla con una voz lastimera. Mami, se me cayó el jugo, pero fue porque él me empujó sin querer, dijo con los ojos llenos de lágrimas falsas. Miré a mi esposa con incredulidad. Eso no es cierto, Sofía lo derramó sola. Pero mi esposa ya estaba abrazando a su hija y consolándola. No pasa nada, amor. Solo es un accidente. Me quedé callado. No quería empezar una discusión, pero dentro de mí ya sabía que algo estaba muy mal. Mi hijastra no era la niña inocente y dulce que su madre creía. Algo dentro de ella disfrutaba de jugar con la verdad cuando le convenía. Esa noche, mientras mi esposa dormía, yo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Si Sofía era capaz de manipular a su madre con una historia tan simple, ¿hasta dónde podía llegar si realmente quisiera hacerme daño? Fue en ese momento cuando supe que debía estar alerta. Lo que había presenciado no era una simple actitud infantil. Era algo mucho más calculado y peligroso. Después del incidente del jugo, mi percepción sobre Sofía cambió por completo. Ya no veía a una niña inocente, sino a alguien que era capaz de manipular a su propia madre para obtener lo que quería. A partir de ese día, comencé a notar más señales que antes había pasado por alto. Uno de los primeros episodios que me hizo reafirmar mis sospechas ocurrió una tarde mientras mi esposa estaba en el jardín regando las plantas. Sofía y yo estábamos en la sala cuando, de repente, me miró con una sonrisa maliciosa. Voy a decirle a mi mamá que rompiste su taza favorita, dijo en un tono juguetón, pero con una seriedad inquietante. Fruncí el ceño. ¿Por qué harías eso si no es verdad? Se encogió de hombros. Porque quiero ver qué pasa. ¿Crees que te creerá a ti o a mí? Antes de que pudiera responder, salió corriendo a la cocina y lanzó una taza al suelo, haciéndola añicos. Mi esposa entró en ese momento y Sofía fingió estar al borde del llanto. Se cayó cuando él intentó alcanzarla. Dijo señalándome. Mi esposa me miró con desconfianza. Yo estaba demasiado sorprendido para reaccionar de inmediato. No podía creer la facilidad con la que Sofía mentía y como su madre no dudaba ni un segundo en creerle. En ese instante,
entendí que estaba lidiando con algo mucho más complejo de lo que había imaginado. Desde ese día, cada vez que nos quedábamos solos, Sofía encontraba una forma de hacerme sentir incómodo. A veces, hacía pequeños comentarios hirientes. «Mami cree que eres un buen hombre, pero yo no estoy tan segura», susurraba mientras fingía estar concentrada en su tarea. Otras veces, me hacía sentir como un intruso en mi propia casa. «Esta es nuestra casa, la de mi mamá y mía. Tú solo estás aquí porque ella quiere», me dijo una noche mientras mi esposa preparaba la cena en la cocina. Sabía que si intentaba hablar con mi esposa sobre lo que estaba pasando, terminaría siendo yo el que parecía paranoico. Mi esposa estaba convencida de que su hija era incapaz de hacer algo malo, así que cualquier acusación en su contra se tomaría como una exageración de mi parte. La gota que colmó el vaso ocurrió un fin de semana. Mi esposa salió a hacer unas compras y me dejó solo con Sofía por unas horas. Pensé que si simplemente me mantenía en mi espacio y evitaba cualquier confrontación, todo estaría bien. Pero estaba equivocado. Apenas mi esposa salió por la puerta, Sofía me miró con una sonrisa calculadora y sacó su teléfono. «Voy a grabarte y decir que me gritaste», amenazó, sosteniendo el dispositivo frente a su cara. Me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué harías algo así?», pregunté con voz tensa. «Porque puedo», respondió sin titubear. «Y porque sé que mi mamá siempre me va a creer a mí antes que a ti». Fue en ese momento cuando entendí que esto no era solo un problema de actitud. Sofía sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había perfeccionado el arte de la manipulación y lo usaba en su beneficio sin ningún tipo de remordimiento. Cuando mi esposa regresó, Sofía volvió a ser la niña encantadora de siempre. Me sentí atrapado en una situación sin salida. Si hablaba, mi esposa pensaría que estaba exagerando o que tenía algo contra su hija. Si me quedaba callado, seguía expuesto a sus mentiras. Esa noche, tomé una decisión: no podía permitir que Sofía siguiera controlando la narrativa. Tenía que encontrar una forma de hacer que mi esposa viera la verdad, pero sin parecer que estaba atacando a su hija. Y, sobre todo, debía protegerme de cualquier acusación falsa que pudiera perjudicarme en el futuro. Lo que aún no sabía era que Sofía estaba a punto de llevar su juego a otro nivel. Desde el día en que Sofía me amenazó con grabarme y tergiversar la realidad, su comportamiento se volvió aún más inquietante. Sus manipulaciones dejaron de ser simples comentarios o bromas pesadas y empezaron a convertirse en un juego peligroso. Se deleitaba con la sensación de poder que tenía sobre la situación y, lo peor de todo, sabía que no podía hacer nada para desenmascararla sin parecer el malo de la historia. Uno de los primeros episodios que me hizo darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar ocurrió una tarde, cuando mi esposa salió al supermercado. Apenas escuchó la puerta cerrarse, Sofía se levantó del sofá y se acercó a mí con una sonrisa maliciosa. «Hoy es un buen día para hacerte quedar mal», susurró. Fruncí el ceño. «¿Qué estás diciendo?». Tomó un vaso con agua de la mesa y lo dejó caer sobre su camisa blanca. Acto seguido, gritó: «¡Mami, ayuda!», exclamó con una voz de angustia que me heló la sangre. Me quedé paralizado, pero por suerte mi esposa no estaba en casa para escucharla. Sofía rió al ver mi expresión de sorpresa. «¿Viste? Ni siquiera necesito que ella esté aquí para hacerte sentir como un culpable», dijo, con una frialdad que me dejó helado. Ese día entendí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba pruebas, algo que demostrara quién era realmente Sofía cuando su madre no estaba cerca. Con el tiempo, sus bromas se volvieron más elaboradas. Empezó a mover mis cosas del lugar y fingir que yo había olvidado dónde las dejé. En una ocasión, desapareció mis llaves y luego las encontró en el bote de basura. «Tienes que ser más cuidadoso», me dijo con una expresión fingidamente inocente cuando mi esposa apareció. «Yo no las puse ahí», respondí, frustrado. Mi esposa solo suspiró. «Cariño, debes organizarte mejor». Sofía solo estaba ayudando. Me quedé en silencio. No valía la pena discutir. Pero cada vez me sentía más acorralado. El punto más crítico ocurrió una noche en la que mi esposa ya se había ido a dormir. Me quedé en la sala terminando unos correos cuando Sofía apareció en la escalera, con lágrimas falsas en los ojos. «Estoy asustada», dijo con voz temblorosa. Me giré a verla, confundido. «¿Qué pasa?». Escuché un ruido afuera. «Creo que alguien quiere entrar», susurró, abrazándose a sí misma. Aunque dudaba de su historia, me levanté y revisé la casa. Todo estaba en orden. Cuando volví, ella ya no estaba. En su lugar,
Encontré mi teléfono en el suelo, con la pantalla rota. Subí las escaleras y la encontré en su habitación, acostada como si nada hubiera pasado. Sofía, mi teléfono está roto. ¿Tienes algo que ver con esto? Pregunté con calma. Se encogió de hombros. Tal vez lo dejaste caer cuando fuiste a revisar el ruido. ¡Qué torpe eres! Respiré hondo. Sabía que si hacía cualquier acusación sin pruebas, mi esposa se pondría de su lado. Así que me tragué la rabia y me fui a dormir con una decisión clara en mente: encontraría la manera de demostrar la verdad. Lo que Sofía no sabía era que su juego estaba a punto de salirse de control. Después del incidente con mi teléfono roto, mi paciencia estaba al límite. Sabía que Sofía no se detendría y que, tarde o temprano, su juego daría un giro aún más peligroso. Lo peor era que no podía contar con mi esposa, quien seguía creyendo ciegamente en la inocencia de su hija. Decidí que, si quería demostrar la verdad, tenía que ser cuidadoso y actuar con inteligencia. Días después, ocurrió otro episodio que dejó claro que Sofía no tenía límites. Una noche, mi esposa salió a cenar con unas amigas, dejándome solo con Sofía. No habían pasado ni 10 minutos desde que mi esposa cerró la puerta cuando la niña entró en la sala con una expresión sombría. «Hoy no te salvas», dijo con una sonrisa siniestra. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir? Voy a hacer que mamá se enoje contigo esta vez, y no vas a poder hacer nada para evitarlo», dijo mientras tomaba su teléfono y escribía algo rápidamente. Me quedé observándola en silencio, intentando mantener la calma. No sabía qué estaba tramando, pero ya no me sorprendería que fuera algo grave. Decidí que lo mejor era ignorarla y no caer en su juego. Me levanté y fui a la cocina para prepararme un café, dejando mi teléfono en la mesa. Minutos después, escuché el sonido de una notificación en mi celular. Lo revisé y encontré un mensaje de mi esposa. «¿Por qué le estás gritando a Sofía?». Mi corazón se aceleró. Miré a Sofía y ella sonreía, mostrándome su teléfono como si se tratara de un trofeo. Había mandado un mensaje de voz a su madre donde fingía estar llorando. «Por favor, deja de gritarme», dijo en un tono que sonaba auténticamente asustado. No lo podía creer. Estaba fabricando una historia en tiempo real para hacerme quedar como un abusador. «Basta, Sofía», exclamé, sin poder contenerme. «Ahí está. Ahora sí suenas enojado», respondió, riéndose y guardando su teléfono en el bolsillo. Mi mente trabajaba rápido. Si intentaba explicarle a mi esposa que todo era un montaje, sonaría como si estuviera justificándome. Sabía que Sofía contaba con eso. En ese momento entendí que ya no podía permitir que esto continuara. Me negaba a vivir en mi propia casa con miedo de las mentiras de una adolescente manipuladora. Esa noche, cuando mi esposa llegó, me encontró sentado en la sala, esperando. Su rostro mostraba preocupación y enojo. «¿Qué pasó aquí?», preguntó cruzándose de brazos. Sofía apareció detrás de ella, con la cara baja y una expresión de víctima. Él me gritó: «Mamá». Me asustó mucho, dijo con voz temblorosa. Respiré hondo y me puse de pie. «No, Sofía. Tú armaste un plan para hacerme quedar mal. Fingiste todo para hacerme ver como el malo». Mi esposa me miró con escepticismo. «¿Qué estás diciendo? ¿Acaso estás insinuando que Sofía mintió sobre esto?». «Exactamente», respondí con firmeza. «Y lo ha estado haciendo desde hace meses. No tienes idea de la cantidad de cosas que ha hecho cuando tú no estás». Miré a Sofía, quien aún fingía ser una víctima. Pero se acabó. No volveré a quedarme solo con ella. No le daré más oportunidades para que siga inventando cosas sobre mí. A partir de hoy, cada vez que tú no estés en la casa, yo tampoco lo estaré. No pienso correr el riesgo de que sus mentiras vayan demasiado lejos». Mi esposa parpadeó, sorprendida por la firmeza en mi voz. No esperaba que tomara una decisión tan drástica. «No puedes hacer eso», susurró, confundida. «Sí puedo. Y lo haré», dije sin titubear. «Si no quieres creerme, está bien, pero tampoco me obligues a vivir en esta situación». Mi esposa no supo qué responder. Sofía me miró con rabia, sabiendo que su juego se estaba desmoronando. A partir de ese momento, su manipulación ya no funcionaría conmigo. Y estaba seguro de que, tarde o temprano, mi esposa también abriría los ojos a la verdad. Después de mi decisión de no quedarme solo con Sofía, la tensión en casa aumentó. Mi esposa estaba molesta y confundida, pero lo que más me preocupaba era que no parecía dispuesta a cuestionar a su hija.
En lugar de reflexionar sobre lo que había dicho, se centró en hacerme sentir como si estuviera exagerando. No entiendo por qué haces esto, dijo una noche mientras lavaba los platos. Sofía es solo una niña. ¿No crees que estás reaccionando de más? Me crucé de brazos, cansado de la misma conversación. No, no estoy exagerando. He sido paciente, he intentado ignorar lo que hace, pero ya no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Ella manipula las situaciones y te usa para hacerme quedar como el villano. Mi esposa se secó las manos y me miró con una expresión seria. Es mi hija. La conozco mejor que nadie. Y sé que no haría algo así. Respiré hondo. No la conoces tan bien como crees. Cuando tú no estás, ella es otra persona. Lo he visto una y otra vez, pero tú te niegas a aceptarlo. Ella negó con la cabeza y dejó el trapo sobre la encimera. Creo que esto tiene más que ver con la relación entre ustedes dos que con un problema real. Tal vez no han sabido conectar bien y por eso sientes que te trata diferente. Me reí, pero sin alegría. ¿Conectar? No necesito conectar con alguien que está intentando destruirme en mi propia casa. ¿Sabes cuántas veces ha intentado hacerme quedar mal? ¿Cuántas veces ha fingido estar asustada o ha inventado historias para ponerte en mi contra? Son malentendidos, dijo mi esposa, pero su voz ya no sonaba tan firme. No, no lo son, la interrumpí. Y en el fondo, tú también lo sabes. Pero prefieres no enfrentarlo porque es más fácil creerle a ella que aceptar que tu hija no es tan inocente como piensas. Ella apretó los labios, claramente incómoda con la dirección de la conversación. Pero en lugar de ceder, trató de hacerme sentir culpable. Si realmente la quisieras, harías un esfuerzo por llevarte bien con ella, dijo con un tono acusador. Me quedé en silencio por unos segundos. Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. No porque dudara de mis sentimientos, sino porque demostraba que mi esposa no entendía lo que realmente estaba pasando. ¿De verdad crees que esto es mi culpa? Pregunté finalmente. Ella no respondió de inmediato. En su rostro vi un atisbo de duda, pero también de terquedad. No quería aceptar la verdad, al menos no todavía. No sé qué pensar, susurró. Todo esto es muy confuso. Entonces abre los ojos, le dije con firmeza. Observa. Escucha. Mira cómo cambia su actitud cuando estás y cuando no. Te prometo que si dejas de defenderla a ciegas, empezarás a notar lo que yo veo todos los días. No respondimos nada más esa noche. Pero en su mirada vi algo diferente. Tal vez no había logrado convencerla del todo, pero al menos, había sembrado la semilla de la duda. Y eso era un comienzo. Después de la conversación con mi esposa, supe que no podía seguir esperando que ella viera la verdad por sí misma. Sofía era una manipuladora experta y mi esposa estaba cegada por el amor de madre. Yo no podía cambiar eso, pero sí podía protegerme. Al día siguiente, me senté en la sala y esperé a que mi esposa terminara de prepararse para salir. Cuando bajó, le dije con voz firme. Quiero que sepas algo. A partir de ahora, no voy a quedarme solo con Sofía. No pienso darle ninguna oportunidad más de inventar historias sobre mí. Mi esposa me miró sorprendida. ¿De qué estás hablando? No puedes simplemente ignorarla o evitarla, es parte de nuestra familia. No la estoy ignorando, respondí, pero tampoco voy a seguir poniéndome en una posición donde pueda acusarme de algo que no hice. A partir de ahora, si tú sales, yo también saldré. Si ella está en casa y tú no, buscaré otra cosa que hacer fuera. Mi esposa parpadeó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad crees que eso es necesario? ¿No crees que estás exagerando? No, no lo creo. Sofía ha demostrado que no tiene límites cuando se trata de manipular las situaciones. No voy a quedarme esperando el día en que ella invente algo tan grave que no haya forma de desmentirlo. Ella suspiró, cruzándose de brazos. Esto no es justo. ¿Cómo crees que se sentirá Sofía cuando note que la estás evitando? No se trata de hacerla sentir mal, sino de protegerme, le dije con calma. ¿Qué prefieres? ¿Que tome esta medida ahora o que llegue el día en que me acuse de algo tan serio que nuestra relación nunca pueda recuperarse? Mi esposa no respondió de inmediato. Sabía que lo que decía tenía sentido, pero aún no quería aceptarlo por completo. Finalmente, soltó un suspiro y asintió levemente. Está bien. Si esto te hace sentir más seguro, lo acepto. Pero no quiero que esto nos divida como familia. Eso depende de Sofía, respondí. Si ella deja de actuar como lo ha estado haciendo,
las cosas pueden mejorar. Pero hasta que eso pase, no voy a correr más riesgos. Esa noche, cuando mi esposa se fue a dormir, me quedé despierto en la sala, reflexionando sobre lo que acababa de decidir. Me sentía aliviado, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que esto era solo el principio de una batalla más grande. Y tenía razón. Porque lo que Sofía haría a continuación demostraría que estaba dispuesta a todo con tal de salirse con la suya. La tensión en casa era cada vez más evidente. Mi decisión de no quedarme solo con Sofía había generado un distanciamiento incómodo entre mi esposa y yo. Ya no éramos la pareja de antes, y lo peor de todo era que ella parecía más preocupada por lo que sentía su hija que por lo que estaba pasando entre nosotros. Una noche, mientras cenábamos, mi esposa dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco y me miró fijamente. «No podemos seguir así», dijo con tono serio. Sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano. Dejé mi cubierto y la miré con calma. «Estoy de acuerdo. No entiendo por qué insistes en tratar a Sofía como si fuera una amenaza», continuó. «Es solo una niña». Respiré hondo. «No es solo una niña, es una manipuladora. Y tú lo sabes, pero te niegas a admitirlo». Mi esposa negó con la cabeza, exasperada. «Es tu percepción. La has visto como una enemiga desde el principio. ¿De verdad crees que todo esto es solo mi imaginación?», pregunté, con un tono más firme. «¿Cómo explicas todas las veces que me ha acusado de cosas que no hice? ¿Las mentiras? ¿Las amenazas veladas? ¿El hecho de que cambia completamente cuando tú no estás?». Mi esposa se quedó en silencio por un momento, como si quisiera encontrar un argumento sólido para rebatirme. Finalmente, suspiró. Tal vez se siente desplazada. A lo mejor todo esto es una forma de llamar mi atención. Pues ha conseguido exactamente lo contrario, respondí sin titubear. Ha logrado que nuestra relación se deteriore y que yo ya no me sienta seguro en mi propia casa. Ella me miró con una mezcla de tristeza y frustración. «No quiero que esto termine así. Entonces haz algo al respecto», le pedí. «No puedo seguir viviendo con alguien que constantemente intenta manipular la situación para hacerme quedar como el malo. Y no puedo seguir con una esposa que elige ignorarlo». Mi esposa bajó la mirada. Sabía que lo que decía era cierto, pero aún no estaba lista para enfrentarlo. «Lo pensaré», murmuró finalmente. «Hazlo», le respondí. «Pero entiende que mi decisión está tomada. No pienso quedarme solo con Sofía hasta que demuestre que realmente ha cambiado. Y si eso significa que esta familia se divide aún más, será porque tú decidiste ignorar la verdad por demasiado tiempo». Esa noche dormimos en silencio, cada uno dándole vueltas a sus propios pensamientos. Sabía que la conversación no había terminado, pero al menos, mi esposa ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Y Sofía, quien había escuchado todo desde las sombras, seguramente no estaba nada contenta con lo que acababa de suceder. Después de nuestra discusión, el ambiente en casa era tenso. Mi esposa trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que sus pensamientos estaban nublados por la duda. Sofía, por otro lado, evitaba mirarme directamente. No era porque estuviera arrepentida, sino porque sabía que yo ya no era un blanco fácil de manipular. Entonces, una noche ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. Estaba en la sala viendo televisión cuando escuché a mi esposa en la cocina. Sofía estaba con ella, hablando en voz baja, pero lo suficiente alto para que pudiera oírla desde donde estaba. No tenía intención de espiar, pero cuando escuché mi nombre, presté atención. «Mami, él me odia», susurró Sofía con un tono lastimero. «Siempre me está mirando mal y me trata diferente cuando tú no estás. No sé qué hacer». Mi esposa suspiró. «Hija, ya hablamos de esto. Él solo quiere que las cosas sean más fáciles para todos». «No es cierto», insistió Sofía. «¿Sabes qué pasó hoy? Me empujó cuando pasé por la sala y ni siquiera se disculpó. Solo me miró con rabia. Mi cuerpo se tensó. Sabía que era mentira. Ni siquiera había estado cerca de ella ese día. Y entonces, algo increíble sucedió». «¿Eso pasó cuando yo no estaba?», preguntó mi esposa con una voz diferente, más analítica. «Sí», respondió Sofía con una pausa. «Porque yo estuve en casa todo el día, Sofía. No salí en ningún momento. Así que dime, ¿cómo pudo haber pasado eso?», preguntó mi esposa con tono frío. Se hizo un silencio incómodo. Sofía no supo qué responder. «Tal vez me confundí»,
balbuceó. Desde la sala, sonreí para mis adentros. Finalmente, mi esposa había atrapado a Sofía en una de sus mentiras. Cuando mi esposa apareció en la sala minutos después, su expresión era completamente diferente. Me miró, como si por primera vez estuviera viendo la situación con claridad. Tenemos que hablar, dijo con seriedad. Asentí y apagué la televisión. Sabía que este era el momento que había estado esperando. Nos sentamos en la mesa y, por primera vez, mi esposa admitió lo que hasta ahora había ignorado. Escuché a Sofía mentir, susurró. Siempre creí que solo estaba exagerando o que quería llamar la atención, pero ahora no puedo negarlo más. Ella está manipulando las cosas. Me incliné hacia adelante y la miré con firmeza. ¿Lo ves ahora? No se trata de que yo tenga algo en contra de ella. Se trata de que ella ha jugado contigo y conmigo todo este tiempo. Mi esposa asintió lentamente. ¿Qué hacemos? Era la primera vez que preguntaba eso. La primera vez que no me culpaba, sino que realmente buscaba una solución. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos ahora, ya no estaba solo en esta batalla. Hablar con ella, respondí. Pero esta vez, no puede haber excusas. Tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Esa noche, por primera vez, sentí que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Después de la conversación con mi esposa, supe que algo había cambiado. Ya no me veía con desconfianza, ya no ponía en duda mis palabras. Por primera vez, parecía realmente dispuesta a enfrentar la verdad sobre su hija. Pero el verdadero desafío aún estaba por venir, la confrontación con Sofía. A la mañana siguiente, mi esposa y yo nos sentamos en la sala, esperando a que Sofía bajara. Cuando lo hizo, notó de inmediato que algo era diferente. Nos miró con cautela, como si sospechara que algo estaba por suceder. Sofía, tenemos que hablar, dijo mi esposa con un tono firme. La adolescente frunció el ceño y se cruzó de brazos. ¿Sobre qué? Sobre lo que pasó anoche, respondí. Y sobre todas las veces que has mentido para hacerme quedar mal. Sofía puso una expresión de incredulidad fingida. ¿Qué? Yo nunca he mentido. Mi esposa la miró directamente a los ojos. Te escuché anoche, Sofía. Dijiste que él te había empujado cuando yo no estaba, pero resulta que estuve en casa todo el día. No puedes seguir negándolo. Por primera vez, vi un destello de pánico en los ojos de Sofía. Sabía que estaba acorralada, pero aún intentó salvarse con la manipulación que también conocía. Mami, no fue así. Yo solo estaba confundida, dijo, intentando sonar lastimera. Mi esposa negó con la cabeza. No, Sofía. No te confundiste. Has estado haciendo esto durante mucho tiempo, y yo fui lo suficientemente ciega como para no darme cuenta. Pero mamá, intentó decir, pero mi esposa la interrumpió. Basta, dijo con voz firme. No voy a seguir permitiendo que manipules las cosas. Me duele decir esto, pero has estado mintiendo y creando problemas en nuestra familia. Y eso tiene que terminar ahora. Sofía se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Sus ojos se llenaron de rabia al darse cuenta de que su madre ya no estaba de su lado incondicionalmente. ¿Y qué? ¿Ahora él es más importante que yo? Soltó finalmente, con una mezcla de enojo y resentimiento. Mi esposa suspiró. No se trata de eso, Sofía. Se trata de que no puedes tratar a las personas así, especialmente a alguien que ha estado aquí para ti desde el principio. Sofía me miró con un odio que jamás había visto en su rostro. Ya no intentaba fingir. Sabía que su juego había terminado. No quiero hablar más de esto, dijo fríamente, antes de girarse y subir corriendo a su habitación. Mi esposa dejó escapar un suspiro largo y cansado. Me miró con ojos llenos de culpa y tristeza. No sé qué hacer con ella, susurró. No sé cómo arreglar esto. Le tomé la mano con suavidad. No es algo que se arregle en un solo día. Pero al menos, ahora lo ves. Y eso ya es un gran paso. Nos quedamos sentados en silencio, asimilando lo que acababa de pasar. Sabíamos que Sofía no cambiaría de la noche a la mañana, pero al menos, ahora las reglas habían cambiado. Ya no tenía el control total sobre la situación. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Pero aún quedaba un último paso. Ahora, teníamos que asegurarnos de que no volviera a ocurrir. Después de la confrontación, la casa se sintió diferente. No era un cambio inmediato ni dramático, pero algo en el ambiente había cambiado.
Sofía ya no tenía el control absoluto de la situación, y mi esposa, aunque todavía luchaba con el peso de la realidad, al menos había abierto los ojos. Los primeros días después de la conversación fueron tensos. Sofía evitaba estar cerca de mí y, cuando lo hacía, su actitud era fría y distante. Mi esposa intentó acercarse a ella, pero su hija se mostraba resentida, como si fuera la víctima en toda esta historia. No tardó en comenzar con comentarios indirectos. Supongo que ahora tengo que pensar 2 veces antes de hablar, no vaya a ser que alguien se ofenda, soltó una tarde mientras cenábamos. Mi esposa y yo intercambiamos miradas. No respondimos. Ya no íbamos a caer en su juego. Con el paso de las semanas, mi esposa tomó un papel más activo en la situación. Empezó a prestarle más atención a la actitud de Sofía, a corregirla cuando intentaba manipular las cosas y, sobre todo, dejó de reaccionar automáticamente en su defensa sin antes escuchar la otra versión de la historia. Sofía, por su parte, no lo tomó bien. Una noche, entró a la habitación de su madre mientras yo estaba en la sala. No intenté escuchar la conversación, pero inevitablemente sus palabras llegaron hasta mí. No puedo creer que estés de su lado, decía Sofía con la voz quebrada. ¿Dónde quedó mi mamá? Siempre me protegías. Mi esposa suspiró. Te sigo protegiendo, hija. Pero protegerte no significa permitirte lastimar a los demás. Yo no he hecho nada malo. Él es el problema. Exclamó. No, Sofía, respondió mi esposa con firmeza. Tú tomaste malas decisiones y ahora tienes que aprender a vivir con las consecuencias. El silencio que siguió fue largo. Finalmente, escuché a Sofía salir de la habitación y dirigirse a la suya sin decir una palabra más. Esa noche, cuando mi esposa volvió a la sala, me miró con una mezcla de agotamiento y determinación. Va a tomar tiempo, dijo simplemente. Asentí. Lo sé. Pero lo importante es que ya no estás sola en esto. A partir de ese momento, aunque la relación con Sofía no mejoró de inmediato, la dinámica de la casa cambió para siempre. Mi esposa dejó de justificar su comportamiento y empezó a actuar con más claridad. Yo, por mi parte, me mantuve firme en mis límites. No era una victoria en el sentido tradicional, pero era un paso en la dirección correcta. Y, al final, entendí que no se trataba de ganar, sino de recuperar la tranquilidad en mi hogar.